El primer bloque de Sin Su Permiso, la entrevista, es gracias a Scotiabank. Muchas gracias por continuar en sintonía de Sin Su Permiso. Iniciamos ya los bloques estelares de nuestro programa y como les habíamos venido anunciando, nos acompaña esta noche el ex fiscal general de la República, Félix Garrit Safi. Bienvenido, Garrit, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para mí es un agrado estar con ustedes en el reinicio de este bonito programa. Estamos ya finalizando el cuarto programa, nuestro primer mes, así que muchas gracias por acompañarnos y por supuesto que queremos hablar del tema de la semana, Garrit. Quisiéramos una valoración inicial sobre el impacto que tendrá esta resolución de la Sala de lo Constitucional sobre el tema de la derogatoria de la amnistía. Bueno, con todo gusto. Voy a hacerle mi modesto aporte, pero sí quisiera que por favor me ayudaran a hacer lo más imparcial posible para que todos los televidentes conozcan el A y el B, lo que está de frente y lo que está detrás, y no presentar, dijéramos, lo que mi corazoncito pudiera decir, para que precisamente los televidentes se hagan una mejor idea. Mira, en primer lugar, esta resolución, esta sentencia de la Sala tiene efectos de carácter jurídico e implicaciones de carácter político. Las implicaciones de carácter político creo que la mayoría las conocemos, que son inamovilidad, es algo firme, algo que no se puede tocar salvo por muy, muy excepcionales circunstancias, y es, por ende, de obligatorio acatamiento para todos los salvadoreños. El impacto de esta resolución, de esta sentencia de la Sala, implica que en estos 24 años de la firma de los acuerdos de paz para acá, que tuvo vigencia la ley de amnistía, eso queda absolutamente sin efecto. Es decir, ahora no hay ley de amnistía, no hay nadie que esté amnistiado. Esa es una fuerte repercusión. Y esta ley de amnistía es la ley de amnistía que protegía obviamente los 32 casos que estaban dentro del informe de la Comisión de la Verdad. La ley de amnistía vino a declarar una absoluta, general e irrestricta amnistía a todos los involucrados en crímenes de carácter político durante el conflicto, básicamente de 1980 a 1992. O sea, va más allá de los 32 casos. Va mucho más allá de los 32 casos. Generó un indulto, un perdón, una impunidad, si queremos, de todos los crímenes derivados, ocasionados dentro del conflicto. Pero esta resolución, estamos hablando para aclaración del público, porque son 4 resoluciones, ahorita estamos hablando de la ley de amnistía. Tiene entonces un efecto retroactivo. Absolutamente. ¿Y eso es constitucionalmente correcto? Bueno, la Sala de lo Constitucional falló. Pero la Constitución habla de cuando es, bueno, usted es abogado y esto de verdad es una duda. La Constitución está clara cuando se aplica la retroactividad. Correcto. Y aquí es orden público. Aquí ha habido una situación en la que se confunde la solicitud de inconstitucionalidad con una solicitud de nulidad. Aquí y ahí está salvado el voto del magistrado Blanco. Por cierto, Belarmino Jaime, perdón. Por cierto, la sentencia tiene 73 páginas, de las cuales 43 son el cuerpo de la sentencia y 30 son el voto disidente del doctor Belarmino Jaime, donde hace toda una acotación casi que a nivel de tratado acerca de por qué él no está de acuerdo con el fallo de la Sala. En primer lugar, recordemos que para que haya una resolución firme, una sentencia de lo constitucional, deben haber 4 votos concurrentes. Por alguna razón que no se sabe, que no se cita en la sentencia, el voto del presidente Pineda Navas no aparece, ni aparece una excusa. Tampoco se hace alusión alguna a lo que se supo de que el magistrado Blanco debería estar inhibido de conocer, así como también lo que se hablaba de que el magistrado Florentín Meléndez también no debería conocer. Sin embargo, hay 4 votos y esa sentencia es válida, está firme. Sin embargo, en la
aclaración del voto disidente del magistrado Jaime se hace esa acotación que tú mencionabas, Ana, que es de que se ha confundido el proceso de inconstitucionalidad con el de nulidad. Entonces, el efecto práctico para los televidentes es de que nos está retrotrayendo, nos está moviendo en la historia 23, 24 años atrás y dice, aquí no hay amnistía. Y revive a través de un proceso jurídico que se llama reviviscencia, le da validez nuevamente a la ley de, ¿cómo se llama? A la ley que se dio inmediatamente en el momento de la firma. Ahorita traigo el nombre por acá, que es la de la Ley de Reconciliación Nacional. Esa ley ahora vuelve a cobrar vigencia después de 23 años y allí también hay alguna especie de indulto hacia ciertos crímenes, pero esa es la ley que tenemos vigente ahora. Pero esta sentencia va a permitir generar más justicia al país como se ha esperado durante 24 años, así como se presenta, así como se da en estas 73 páginas. La Constitución de la República data de 1983. Allí se habla de que la justicia es el elemento fundamental para la sostenibilidad de la democracia en El Salvador. Habla de todos los principios constitucionales que ya sabemos. Esta resolución simplemente viene a hablar de la justicia, de dos tipos de justicia, de la justicia transicional y de la justicia restitutiva. Es decir, la sentencia acopla principios de derecho internacional humanitario, plasmado a través de los convenios de Ginebra, etcétera, varios tratados internacionales, y principios de derechos humanos internacionales, y los aplica a El Salvador. Entonces, esos principios de justicia que tú mencionas siempre han estado latentes en El Salvador, pero a través de la sentencia se traen otros tipos de justicia internacional del cual El Salvador ha suscrito esos tratados y se sobreponen al orden jurídico nacional. Esa es otra, esa es otra de las críticas que hace el doctor Jaime, al decir, mire, acá en El Salvador tenemos un proceso de paz, un orden jurídico externo y se están importando, porque El Salvador los ha suscrito y eso es válido, se están importando principios que vienen a trastocar la paz interna. Garrick, pero el hecho que un magistrado que fue presidente de la Corte esté dejando por escrito que hay vicios de inconstitucionalidad en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿no tendría que preocuparnos? ¿No podría generar una discusión de que si realmente esta sentencia es constitucional? Esa valoración de que si es inconstitucional o no, la podemos hablar porque somos salvadoreños y tenemos libertad de opinión. Ajá, pero solo le compete a la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, ese sabor que tú dices, ese sabor de la inconstitucionalidad queda latente. Y no solo por esos elementos, por esa argumentación tan sólida que presenta el doctor Belarmino Jaime en su voto disidente, sino que por la forma coyuntural como se dio cómo se emitió esta sentencia. Veamos. Y todo este análisis que hace de 30 páginas el doctor Belarmino Jaime no abre ninguna puerta para que se pueda revertir legalmente la resolución. Institucionalmente en El Salvador, las sentencias sobre la inconstitucionalidad solo le competen a la Sala de lo Constitucional. ¿Y sobre la Sala no hay nadie más? Absolutamente no. Pero ¿y qué pasa es de firme acatamiento. Si la Asamblea Legislativa decide crear otra nueva ley de amnistía? Hay una salvaguarda que se pone en la parte final de la resolución en la cual la misma Sala inhibe a la Asamblea Legislativa a tomar resoluciones de tipo legislativo en contra del espíritu de este fallo. Pero ¿puede la Corte inhibir a la Asamblea a hacer lo que la Asamblea está obligada a hacer, que es legislar? Yo tengo mis reservas. ¿Cuáles son sus reservas? Mis reservas es de que no tiene esa potestad. Pero indudablemente ahora ya hay un fallo y ese fallo es de obligatorio acatamiento. Como decía alguien, nos guste o no nos guste. ¿Qué es lo que pretendía? Porque yo he entendido los entretelones, según lo que nos han conversado, que en la Corte, que dentro de la Sala no fue fácil esta resolución, que hubo
choques de visión e inconformidades y bueno, hubo un boletín antes de una sentencia. ¿Qué es lo que pretendían hacer los magistrados con esta sentencia? ¿Quedar para la historia o genuinamente creen que están haciendo algún tipo de justicia o abriendo? Hay dos elementos en conexión a tu pregunta, Ana. En primer lugar, la presión internacional. ¿De quién? A mi juicio, por los jesuitas. ¿De España, entonces? No lo sé, probablemente. Pero la presión del resarcimiento de la justicia para los culpables del asesinato de los padres jesuitas. Ese es lo primero. Y segundo, la tendencia internacional de estos movimientos de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, de juzgar a militares en los conflictos pasados. Vemos el caso de Chile, Argentina, etcétera. El Salvador, Guatemala. El Salvador no es la excepción de esa ola de juzgamiento muy a posteriori de militares. Entonces, ese es el contexto internacional. El contexto nacional se da porque por segunda vez vino una solicitud de extradición de los militares involucrados y como ya había habido una circunstancia, le corresponde esa resolución a la Corte en Pleno y la Corte en Pleno aparentemente va a dar un fallo en el sentido negativo de que no es procedente nuevamente la extradición de los militares solicitadas por un juez español, Y eso está, a mi juicio, íntimamente vinculado a la sentencia que dio la Sala de la Amnistía. Te quito, pero te pongo. Claro, pero lo que pasa, lo que sabemos, lo que estamos en el medio jurídico, es que esta resolución a favor de la amnistía, declarando inconstitucional la ley de amnistía, estaba a posteriori de la emisión de la denegatoria de la extradición, pero por alguna razón hubo un corre-corre y se trajo a un día antes. ¿Pero cuál sería la razón? Eso no se sabe todavía. Y la Corte en Pleno, muy inteligentemente, no conocía los términos de la sentencia de inconstitucionalidad, postergó, movió de agenda el jueves a otro día la decisión de extraditar o no a los militares. Entonces entiendo yo que el sector que se vería más afectado por la declaración de inconstitucionalidad sería el sector de los militares, por ejemplo, presionado por la izquierda internacional. Vamos a pedirle que nos responda esa pregunta después de esta primera pausa comercial. Ya volvemos. El primer bloque de Sin Su Permiso, la entrevista, fue gracias a Scotiabank.